Hola, ¿cómo están? Después de la reunión de la semana pasada estuvimos pensando con Susana si cambiábamos el plan original y entonces nos poníamos a investigar para dar pautas sobre la posibilidad que salió para el trabajo del grupo, pero un poco por falta de tiempo y un poco por razones que les voy a contar, decidí seguir con el plan original y entonces voy a dedicar algunas clases, vamos a dedicar algunas clases a lo que vamos a llamar, junto con Dubati, el nuevo teatro argentino. Acá he puesto el nuevo teatro porteño porque me voy a centrar en el teatro de Buenos Aires, en lo que hoy concebimos como postdictadura y que, como les voy a explicar, en su momento de nacimiento, a mediados de la década del 80, no se concebía todavía así. Era el teatro del renacimiento de la democracia, en un momento de júbilo por esa reconquista del pueblo. Después empezó a ver que en realidad estábamos viviendo todavía efectos de la dictadura y que era difícil remover eso y que, bueno, y empezó a gestarse otro clima y se empezó a entender que cuando había terminado la dictadura en 1983, en realidad había comenzado un proceso que era mejor llamar postdictadura. Eso empezó a quedar claro hacia el 2000, 2001, con nuestra grave crisis. Empezó a quedar claro y se empezó a periodizar así, no solamente el teatro, sino en general todas las manifestaciones culturales, artísticas del periodo. Se empezó a entender que en 1983 había empezado un periodo llamado postdictadura, no inmediatamente en ese momento, sino un tiempo después. Y no pasó eso solamente en la Argentina, sino que pasó en varios países latinoamericanos. Entonces, con esto quiero aclarar que nos vamos a empezar a referir al teatro de los 80 y algunos ya empezaban a darse cuenta de que estábamos viviendo la postdictadura, pero no todo el mundo. ¿Mm? Eh, lo que quiero decir, que esto de llamarlo postdictadura, de periodizarlo y entenderlo así, es, digamos, un efecto de la historización. ¿Mm? No todos los agentes del campo cultural comprendieron así el periodo mientras lo estaban viviendo. Y presento entonces esta clase, o este inicio del eje, con una foto emblemática de los eh, creadores, de los artistas que vamos a empezar a ver, aunque hoy no me refiera todavía a los fenómenos de memoria social que se empiezan a gestar en las nuevas generaciones que van surgiendo y se van haciendo cada vez más visibles en el campo cultural a partir de la década del 90, porque es cuando surge la asociación Hijos y cuando se empieza a hacer visible este fenómeno. Eh, no me voy a referir hoy a eso, pero presento todo el eje con esta imagen que es emblemática y nos va a acompañar de alguna manera como trasfondo en esta clase, pero va a volver a la superficie, va a venir a la superficie en la clase siguiente. Las razones por las que sigo con el plan original, entonces, aparte de esa falta de tiempo, que es verdad, tuve muchas cosas esta semana, es que en realidad, bueno, surgió una idea que nos pareció interesante a varios y a varias, pero pueden llegar a surgir otras ideas, ¿no? Y por otro lado, que me parece bueno que ustedes, más allá de eso, se contacten y a través de este seminario tengan y vayan obteniendo un panorama general de estos temas que nos hemos propuesto tratar, porque no suele haber muchos espacios en la carrera para que se contacten con el teatro argentino y entonces nos parece que es nuestra misión también, es uno de los objetivos que nos hemos puesto en el seminario, y entonces voy a seguir con ese plan, más allá de que después decidamos enfocarnos en un fenómeno particular, seguramente todo esto que vamos a hablar igualmente va a rendir sus frutos.
Ustedes han estado viendo con Susana la periodización de la historia del teatro argentino efectuada por el grupo de estudios sobre teatro argentino e iberoamericano, creo que ese es el nombre completo, cuya sigla es GETEA. Es uno de los grupos que ha estudiado con mayor profundidad, mayor énfasis el teatro argentino desde Buenos Aires, ¿no? Y que estuvo liderado durante mucho tiempo por el doctor Osvaldo Pelletieri. Son los que construyeron una historia que es enorme, porque es un trabajo inmenso muy valorable. La historia del teatro argentino, con sus 5 tomos del teatro argentino en Buenos Aires, del Teatro de Buenos Aires, y luego 2 tomos del Teatro de las Provincias. Fue ya les digo, un proyecto concretado de dimensiones enormes porque es terriblemente difícil historiar el teatro, porque implica muchísimos factores. Es una historia del teatro que no presta solamente atención a la dramaturgia, sino que presta atención a la dirección, a los sistemas de actuación, a los cambios que se van desarrollando en el teatro como fenómeno en general, ¿no? Y bueno, y además como el teatro, ya les digo, muchísimas veces no deja huella, las obras se representan y quedan en la memoria del público, implica un enorme esfuerzo de reconstrucción. Eh, bueno, han estado viendo con Susana entonces lo que pasó en la década del 60, que es después de la primera modernización, que coincide con lo que llamamos vanguardias, que fue muy tímida en el teatro, pero cuyas mayores figuras, la vanguardia de los años 20-30 me refiero, ¿no? La vanguardia de los años 20-30 fue ese primer momento de modernización, fue muy incipiente en el teatro, ¿no? Pero sus figuras centrales fueron como dramaturgo, sin lugar a dudas, Roberto Arlt, y como gestor, productor, director, quien gestó el teatro independiente en la Argentina, que fue Leónidas Barleta, un intelectual asociado a Boedo. Podemos decir que así como en la literatura argentina se empezó a ser dominante durante un tiempo, todo lo que había surgido, esto es una simplificación, pero de todas maneras dice, y es significativa, en la literatura argentina, en esa disputa que se discute, pero existió entre Florida y Boedo, se empezó en la literatura argentina durante un tiempo, dominó lo que había surgido de Florida, ¿no? Y en el teatro argentino, en cambio, se hizo muy fuerte y dejó mucha huella todo lo que provenía de Boedo. Bueno, hay un primer momento de modernización, no era todo vanguardista lo que hacía el teatro independiente, por supuesto, también estaba el realismo, ¿no? Que empieza a surgir también muy ligado a él, pero era un realismo moderno, era modernizador. Acuérdense que el realismo también fue una vanguardia de alguna manera, ¿no? Luego se opone a las vanguardias, se oponen al realismo, pero cuando surge el realismo y cada vez que ha surgido un nuevo realismo, también es una línea que se cree innovadora y que quiere innovar. Bueno, entonces empieza a surgir, esa es la primera modernización de los años 30, les diría. Y luego la segunda modernización, que coincide con la gestación de lo que se llama realismo reflexivo, de lo que les estuvo hablando Susana, y de la neovanguardia, cuya línea más visible, cuya poética más impactante y que tuvo la capacidad para visibilizarse más y ser una especie de el prototipo o el arquetipo de la novedad. En su momento fue el teatro del absurdo, pero no era la única vanguardia. Lo que pasa es que se volvió como el prototipo de la vanguardia en el teatro del absurdo. Fue la más conocida y la más productiva, ¿no? Pero también había expresionismo, surrealismo, todo mezclado. Lo que venía de Brecht también dejó su impacto en el teatro argentino y todas esas líneas teatralistas, anti-ilusionistas, ¿sí? Cuya poética más conocida fue el teatro del absurdo, toda esa línea
se empiezan a mezclar entre sí, ¿no es cierto? Se pueden hibridar. Bueno, en la década del 60 entonces surgen estas dos poéticas que en un principio compiten entre sí, discuten entre sí, se sostienen una polémica, ¿ah? No solamente los dramaturgos, sino también los directores asociados a cada una de esas poéticas y los periodistas, los críticos, ¿no? Que tenían su corazoncito en cada uno de esos lados, sostienen una polémica a mediados de la década del 60, ¿ah? Que se deschaba, se hace más notoria en el campo teatral luego del estreno de Gámbaro del Desatino en 1965, ya esto les contó Susana, pero luego, a mediados de la década del 70, se empiezan a mezclar mucho, ¿no? Algunos realistas empiezan a tomar procedimientos antiilusionistas, simbólicos para sus obras, y y los absurdistas, el teatro de Gámbaro, por ejemplo, se empieza a hacer un poco más abierto a la interpretación del público, menos hermético, ¿no? Para poder comunicar, porque empieza a ser importante para los creadores en esta época poder comunicar un mensaje este, que sea comprendido por un público en un momento de extrema politización del campo social en la Argentina y de mucha violencia política, ¿no? Eso a mediados de la década del 70. Eh, entonces, se produce lo que en la historia de Pelletieri, como ya les contó Susana, se se denomina como el intercambio de procedimientos, ¿no? Algunos dramaturgos ligados al realismo empiezan a incorporar algunos procedimientos de origen vanguardista, de origen expresionista, o, ¿sí? ¿No? Fíjense, no sé si ustedes conocen esa obra tan conocida de Roberto Cosa, La Nona, ¿no? Que tiene, no es, claro, no es demasiado vanguardista, la obra se entiende muy bien y tiene un desarrollo, pero bueno, ya no es una obra típica del realismo, hay un personaje ahí que empieza a ser medio inverosímil, no se muere nunca la vieja, es invencible, bueno, empieza a tener, se empieza a volver un símbolo, ¿no? Se empieza a volver simbólica y es un procedimiento expresionista, eso de ese personaje ahí en esa obra, La Nona de Roberto Cosa, que es una obra no de los 60, es una obra de Roberto Cosa más maduro, posterior. Y algunos absurdistas como Gámbaro y Pavlovsky empiezan a también adoptar poéticas cuya finalidad primera deja de ser ya la innovación, la experimentación, la generación de novedades impactantes, el shock de la vanguardia, ¿no? Sino que en realidad empiezan a adoptar como finalidades inmediatas, este, bueno, urgencias de orden político y social que clamaban por ser tratadas en el teatro. Entonces, eso que es tan definidor de la vanguardia, que es la generación de un discurso innovador en el ámbito autónomo del arte, no es que deja de existir, ¿eh? Pero empieza a pasar a un segundo plano frente a las urgencias del campo político, frente a las urgencias de lo que estaba sucediendo en la política argentina en los años 70. Y que, como ustedes saben, es un proceso que va a terminar en el comienzo de la dictadura militar, de la dictadura cívico-militar en 1976. En donde ya, bueno, se va a empezar y antes también estuvo la dictadura de Onganía y había censura y se complicaba la, el estreno de las obras. Entonces también empiezan a adoptar un lenguaje simbólico para eludir la censura, con guiños, pero unos guiños y unas metáforas que fueran descifrables para el público. Y eso los caracteriza a ambos, ¿no? Empieza a caracterizar a ambos representantes, tanto a los del
realismo reflexivo, que ya les digo, son obras, algunas de ellas bastante intervenidas o hibridadas por procedimientos expresionistas. Y digo expresionistas en sentido muy amplio, ¿no? Y también algunos absurdistas se vuelven más, empiezan a mostrar una cara más abierta al público y a la generación de mensajes descifrables para el espectador que estaba ávido de encontrar respuestas sobre lo que estaba pasando en la Argentina y de hablar de política. Bien, no quiere decir esto que no haya seguido existiendo otro tipo de teatro. Por supuesto que la calle Corrientes seguía ofreciendo revistas, seguía ofreciendo comedias, seguía ofreciendo otras cosas. Estamos hablando del teatro, de ese teatro heredero del teatro independiente, que en esta época se empieza a llamar teatro de arte, que es el que, digamos, tenía como principal objetivo generar un teatro menos comercial, y digo menos porque en definitiva pertenecían todas estas expresiones al mercado teatral, a un mercado teatral más independiente, más autónomo, a ese polo del mercado artístico que es más autónomo y que entonces trata de priorizar los valores estéticos ante las demandas del público, en vez de responder de inmediato a la demanda del gran público. Son características que ya les he explicado cuando he hablado del arte, qué sé yo. Bueno, entonces eso domina los 70 y es muy visible en un fenómeno al que necesito referirme, que se da a principios de la década del 80, que es teatro abierto. ¿Ah? Y antes de pasar a teatro abierto, entonces dos aclaraciones de cosas que me estoy comiendo. Primero, yo les dije que los realistas empiezan a tomar muchos procedimientos expresionistas, sí, y también muchos procedimientos grotescos, que tenía ya una tradición en el teatro argentino, una tradición muy importante, ¿no? Que nos remonta a las primeras décadas del siglo XX. Bueno, empiezan a intervenir sus obras con muchos procedimientos expresionistas, algunos incluso absurdistas, pero también con mucho grotesco. Empieza a surgir incluso dramaturgos empiezan a surgir dramaturgos cuya marca específica es la mezcla entre el realismo y el grotesco, ¿no? Volver a recuperar toda esa tradición del grotesco criollo. Bueno, por supuesto que todo esto es una simplificación, porque había muchísimas más cosas. Y entre las muchas más cosas que había, me voy a referir brevemente a un fenómeno que empieza a tener mucho auge en la década del 60 y a principios de los años 70, que es la creación colectiva. ¿Eh? Los actores trabajaban sin un dramaturgo, ellos mismos funcionaban como generadores de dramaturgia y lo hacían en grupo. Desarrollar la obra, digamos, el proceso de preparación de la obra incluía una serie de ejercicios de actuación a través de los cuales se iba generando la dramaturgia. ¿Eh? Y luego todo ese producto era firmado por el grupo. Ningún dramaturgo, para que sea creación colectiva o dramaturgia grupal estrictamente hablando, estamos hablando de que se presenta todo el paquete como creación grupal, como creación del grupo. Ese fenómeno, muy ligado a la vanguardia también, porque eran líneas de vanguardia, experimentación, que no estaban ligadas específicamente a la dramaturgia absurdista, todo ese fenómeno empieza a hacerse más subterráneo. Ese fenómeno que empezaba con fuerza en los años 60, en el momento en que, claro, empieza la dictadura, empieza a estar muy intervenido todo ese fenómeno, porque era muy político, estaba muy politizado. Incluso ya en la década del 70, varios de esos grupos que estaban trabajando de manera muy colectiva, abandonan el mercado teatral, abandonan el mercado del arte y entonces durante mucho tiempo quedan invisibilizados como fenómenos artísticos. ¿Por qué abandonan el mercado teatral? Porque se vuelcan a hacer teatro en, en las villas,
se meten a trabajar, trabajar con el teatro para que tenga un impacto social en grupos y en las poblaciones vulnerables de nuestro país. Y entonces esos grupos, claro, abandonan el mercado del arte. Ya su finalidad no es producir una obra que se estrene y que sea aclamada por la crítica, sino generar cambios sociales en esos entornos y en esos grupos de vecinos con los que empiezan a trabajar. Eso mucho tiempo después se va a recuperar como parte de la historia del teatro argentino, pero durante un tiempo estuvo invisibilizado, porque claro, fueron artistas que algunos después se tuvieron que ir, pero que durante un tiempo se volcaron a hacer un teatro que ya no estaba destinado a pertenecer al mercado teatral, ni en ninguno de sus polos, ni en el más comercial ni en el más autónomo, sino que estaba destinado a producir transformaciones sociales con la gente con las cuales trabajaba. Bueno, la creación colectiva entonces, que era en general muy politizado, porque ya saben, todo lo que fuera fenómeno grupal, colectivo, estaba muy asociado a la izquierda en esa época, empieza a no desaparecer, pero sí a hacerse más subterránea cuando comienza la dictadura cívico-militar de 1976 y va a renacer con muchísima fuerza, por eso continuó la línea amarilla acá, en los años 80, cuando vuelva la democracia, cuando vuelvan las instituciones democráticas en 1983. Ese era otro fenómeno que tenía que reponer. Y ahora sí, entonces me voy a referir a teatro abierto. Alguna obra de creación colectiva también se estrenó durante Teatro Abierto. ¿Pero qué fue Teatro Abierto? Bueno, surgió así, miren. En 1981 a alguien del gobierno de esa época se le ocurrió decir que la dramaturgia argentina no existía. El teatro argentino era, bueno, sí, eran actores que hacían obras, pero que la dramaturgia argentina era muy pobre, que no existía. Entonces los dramaturgos se enojaron y dijeron, che, acá estamos, vamos a hacerle ver a estos gobernantes de pacotilla que tenemos que existimos, que estamos acá. En un primer momento, digamos, el puntapié inicial era de orden, de un orden, digamos, estaba restringido al campo teatral, hacer ver que en el campo teatral sí existían los dramaturgos argentinos. Pero como era discutir lo que habían dicho en el gobierno y como fue, en definitiva, generar una movida muy fuerte a nivel social de oposición a la dictadura, se convirtió en un emblema. Se convirtió y fue acogido por el pueblo argentino en 1981, que fue el primer ciclo de teatro abierto, como un momento de salida del pueblo a los teatros, ¿eh? Para oponerse al régimen que querían, cuyo fin estaban deseando. Entonces fue aclamado y fue acogido por la gente como un fenómeno de resistencia ante la dictadura militar. Y en 1981, tanto fue así que se incendió. Hoy ya se sabe que básicamente mandaron a incendiar uno de los teatros donde había comenzado el fenómeno, que era el Teatro del Picadero. Pueden ustedes buscar imágenes. Se reabrió hace poco, hace relativamente poco, el Teatro del Picadero, pero estuvo durante mucho tiempo cerrado luego de ese incendio. Un teatrito relativamente chico, un teatro independiente, que se había fundado muy poquito tiempo antes. Bueno, ¿quiénes fueron los máximos propulsores, los máximos gestores de teatro abierto? Bueno, en general fueron los dramaturgos que estaban asociados a la línea del realismo reflexivo. Esos fueron ese espíritu del teatro del pueblo, del teatro independiente, ¿verdad? Los llevaban ellos en la sangre y ellos fueron como las cabezas más visibles del fenómeno. Pero se sumaron, por supuesto, también ahora, ya como un bloque que pertenecían a la misma generación del 60, los otros dramaturgos y dramaturgas que ya estaban muy canonizados, que ya eran muy conocidos, que ya estaban consagrados,
en torno de las poéticas vanguardistas, de las poéticas de la neovanguardia. Gámbaro estrenó en Teatro Abierto, 81, una obra de ella muy conocida, que es decir, sí, la había escrito varios años antes, pero es una obra muy conocida, en la que hay es bien absurdista, pero con un mensaje bastante decodificable, bastante comprensible, ¿eh? Un absurdo que ya estaba, digamos, un absurdo menos hermético. Nunca fue tan hermético igual el absurdismo argentino. Algunas obras, sí, pero de las primeras, pero en general, hoy las leemos y entendemos lo que estaban diciendo. Y podemos leerlas encontrando los referentes del contexto sociopolítico de la época. Susana tiene un libro sobre Gámbaro, que fue su tesis doctoral, en el que hace esto de una manera muy clara y muy didáctica para entender la dramaturgia de Griselda Gámbaro. Se llama La escena del poder. No sé si ella lo mencionó en la clase anterior, porque no he tenido tiempo de escucharla, confieso. Bueno, entonces, decir sí la pueden ver ustedes junto con otras obras de teatro abierto en YouTube, porque hace unos añitos hubo un ciclo de televisión en que muchas obras de teatro abierto, que en general eran obras cortas, se rehicieron para que el público las pueda ver a manera de teleteatro, ¿sí? Es teatro televisado. Y está a decir, sí, muy bien hecha, la pueden ver, es la historia famosa del señor que llega a la peluquería a cortarse el pelo y de repente se encuentra con una situación extrañísima, claro, que nunca se verosimiliza, más allá de este verosímil extrañado del absurdo, en que resulta que él que va a hacerse atender es demandado todo el tiempo por el peluquero que le pide y le pide cosas, le pide que le corte el pelo a él, el tipo no entiende nada, no puede decir que no. Parece que sería fácil decir que no, pero nunca puede decir que no, y tanto así que no puede decir que no, que las cosas terminan de una manera espantosa que no les voy a adelantar, pero muy gore. Eh, y bueno, también se estrenó en el ciclo Teatro Abierto 81 obras famosas del teatro argentino como Gris de ausencia de Roberto Cosa. ¿Y qué pasa? Estos dramaturgos de los 60 eran los únicos que estaban, ¿no fueron surgiendo nuevos dramaturgos en los 70 y a principios de la década del 80? Sí, por supuesto que sí. Fueron surgiendo nuevos dramaturgos. Y entonces, ¿por qué no incorporamos otras líneas? Porque en general, estas dos tendencias dominantes, que luego se empiezan a mezclar, ¿ah? Por un lado el realismo y por otro lado eh, lo que venía de la neovanguardia, llamémoslo así en términos más amplios, no solamente absurdismo, porque también había expresionismo, grotesco, nuevo grotesco, etc. Todas esas dos líneas que se empiezan a mezclar, en distintos grados, por supuesto, y que siguen teniendo obras muy típicamente realistas o muy típicamente absurdistas, no desaparecen, por supuesto que no. Bueno, pero todo eso, digamos que los nuevos dramaturgos que van llegando, de alguna manera, han sido historizados en una u otra tendencia o en la mezcla de esas poéticas. Los nuevos dramaturgos que fueron llegando a la década del 70, uno muy conocido es Ricardo Monti, por ejemplo, se lo leyó al principio como una poética teatralista, neovanguardista. No era exactamente absurdismo, tenía mucho de Brecht también, Ricardo Monti, mucho expresionismo, pero encajaba, digamos, en una de estas dos líneas o de sus mezclas. Lo mismo el caso de Mauricio Cartún, que empieza a surgir también hacia fines de la década del 70 y estrena obras también en teatro abierto. ¿Ah? Hace un realismo con neogrotesco. Esa es la marca de Mauricio Cartún. Y en ese sentido parecido, no igual, porque tiene su propia impronta, su poética muy personal y muy singular, pero en ese sentido es parecido a lo que ya venían haciendo Roberto Cosa y otros realistas al tomar procedimientos expresionistas o grotescos, etc. Digamos que lo de Mauricio Cartún es un neogrotesco. Lo mismo lo de Patricia Zangaro, que también empieza a aparecer a principios de los 80. Y creo, si no me acuerdo mal,
que estrenó alguna obra en alguno de los ciclos de teatro abierto. Entonces van emergiendo nuevos dramaturgos en las décadas del 70 y de principios de los 80, pero de alguna manera en la historia de Pelletieri por lo menos han sido incluidos, aunque con sus variantes, porque la historia empieza a ser empieza a marcar un montón de variantes y de mezclas entre las poéticas absurdistas y las poéticas de la nueva vanguardia. Pero de alguna manera se incluyen en lo que ya estaba, se pliegan a la segunda modernización que había surgido en los 60. No va a surgir una tercera modernización que rompa con lo anterior, digamos, no van a surgir unas generaciones de ruptura hasta mediados y fines de la década del 80, con las nuevas generaciones que empiezan a emerger después, los jóvenes que empiezan a emerger, a hacerse visibles en el campo teatral, bueno, cuando vuelve la democracia, a mediados de la década del 80. Bien, entonces, teatro abierto fue un fenómeno que se convirtió en un emblema y en un símbolo de la resistencia de una parte de la sociedad argentina ante la dictadura cívico-militar y duró 5 años. Siguió hasta 1985 y se extinguió porque ya el contexto que le había dado origen ya había desaparecido y por lo tanto el fenómeno fue declinando. Los ciclos que tuvieron mayor impacto en el público porteño y en la sociedad argentina en general, porque esto circuló en los diarios, en la prensa extranjera, etcétera, fueron los de 1981 y 1982, antes de que volviera a la Argentina un presidente elegido por el voto popular. Y bueno, y en teatro abierto, ya les digo, si bien hubo algunas creaciones colectivas y algunas experiencias de otro tipo, las poéticas dominantes fueron estas que venían de los 60 y sus mezclas. El realismo reflexivo, con su nueva ola de neogrotesco o de realismo intervenido por procedimientos expresionistas, y las obras absurdistas de Pavlovsky, de Gámbaro, que estrenaron ahí obras incluso que habían escrito antes, y que no habían podido estrenar por el contexto político, por las restricciones, por las limitaciones del contexto político. Y se plegaron otros dramaturgos nuevos que de todas maneras sí tenían una onda muy personal y muy innovadora y muy valiosa, son excelentes dramaturgos, pero que de alguna manera la crítica podía comprender a través de las categorías, ¿sí?, de los géneros y de las tendencias, de las poéticas que ya estaban afirmadas en el campo teatral desde la década del 60. Y ya estamos entonces en condiciones de meternos en lo que en la historia de Pelletieri se llama la tercera modernización, es decir, entre comillas, las vanguardias o los coletazos de neovanguardias o posvanguardias que empiezan a despuntar en los años 80, solapándose más o menos con los últimos momentos de teatro abierto. Miren, a esto le vamos a dedicar un poquito más, pero a primera vista lo que podemos ver acá, por mi dibujito, es que en esta época, evidentemente, como en toda época, las poéticas anteriores siguen. A ver, quienes venían produciendo desde los 60, en muchos casos, siguen produciendo obras. Roberto Cosa sigue estrenando durante los 80, durante los 90, incluso entrado en los 2000. Griselda Gámbaro sigue publicando y estrenando hasta hace poco. O sea, siguen esas poéticas, esas mezclas entre realismo y neovanguardias, siguen hasta nuestras épocas, siguen Mauricio Cartún, sigue Patricia Zangaro, sigue Ricardo Monti, y se van sumando nuevos creadores que adhieren a poéticas ya hechas, a poéticas que vienen del pasado, o que renuevan poéticas que vienen del pasado. Pero también emergen en esta época fenómenos que en el campo,
fenómenos jóvenes, fenómenos de la mano de jóvenes, ¿no? De la mano de nuevas generaciones, emergen fenómenos que en el campo teatral, en el campo artístico, logran producir la imagen de mayor novedad. ¿Eh? Son los fenómenos que impactan como lo nuevo, como las vanguardias del momento. ¿Sí? Como no vanguardias en el sentido de movimiento históricamente datable, vanguardias en el sentido de lo nuevo de cada momento. Empiezan entonces a aparecer fenómenos que en estos momentos, en los 80 primero y después en los 90, logran atraer hacia sí la imagen de novedad. Logran captar la atención del campo teatral como lo eh, como los recién llegados, como fenómenos recién llegados y que son entonces aclamados por los buscadores de novedades. Bien, me voy a referir entonces un poquitito en este punto ya me voy a apartar un poco de la historia de Pelletieri, porque esta última parte del, del teatro argentino, piense que la historia de Pelletieri en realidad es historia, el desarrollo y la evolución del teatro desde, desde el siglo XIX fundamentalmente, ¿no? Pero claro, acá, en esta última parte, que está escrita un poco sobre los fenómenos, al filo de los fenómenos que está describiendo, no tiene tanta utilidad. Voy a servirme más bien para esta última parte de los 80 y los 90, sí, voy a tomar algunas cosas de Pelletieri, voy a hacer un collage, digamos, de, 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 de explicaciones que provienen de distintos grupos de investigación o de distintos investigadores. Vamos a tomar algunas cosas del grupo del GTA, de la historia del GTA, de la historia del teatro argentino en Buenos Aires, pero también voy a seguir bastante los trabajos de Jorge Dubati, que es justamente el que habla del nuevo teatro y después periodiza esta última etapa del teatro argentino con el nombre de postdictadura. Y también voy a incorporar aportes de otros investigadores para explicar un poco cuáles son las líneas, cuáles son las tendencias de esta última etapa del teatro, que de todas maneras no voy a alcanzar a explicar en toda su magnitud y en toda su complejidad y multiplicidad, porque justamente en esta época el teatro se caracteriza por la enorme e inabarcable multiplicidad de fenómenos. Imagínense si esto, y porque justamente es la época de oro del teatro de Buenos Aires, entonces explota el teatro de Buenos Aires, que ya era, ¿no?, una capital del teatro en español, pero en esta época hay muchísimos espectáculos, entonces evidentemente yo voy a marcar ciertas líneas atendiendo a algunos creadores y algunas tendencias que han sobresalido y que se han hecho muy visibles, pero no voy a alcanzar a abarcar la complejidad del fenómeno, de los fenómenos, y mucho menos si tuviéramos en cuenta todo lo que pasa en el país. Nos vamos a restringir a Buenos Aires. Si bien algunas de estas tendencias luego se van repitiendo en el resto del país, no vamos a poder atender a esa inmensidad. El fenómeno de los 80, el fenómeno que atrajo la atención durante los 80, por supuesto que había otras cosas, pero lo que se convirtió en el paradigma de lo nuevo durante los 80 fue la aparición, más o menos a partir de 1985, y por supuesto que se continuó en los 90 y fue variando y fue mutando la movida, como se la llamó en un momento, igual que en España, ¿no? Es la primavera democrática, la explosión una vez que desaparece el contexto de postdictadura, de dictadura, perdón. Lo mismo que ocurrió en España con eso que llamamos la movida madrileña, digo para los que cursaron española. Parecido el fenómeno fue. Entonces hubo menos mediático, un poquito menos largo y un poquito menos internacional, pero parecido en muchos aspectos. Bueno, fue la aparición de una serie de grupos de actores que se autogestionaban, y empezaron haciendo sus espectáculos en espacios
en un principio en espacios marginales, ni siquiera en teatros por lo general. Se le suele llamar mucho también el fenómeno del paracultural, porque uno de los cafés donde hacían sus espectáculos nocturnos era un café que se llamaba el Paracultural, con K. ¿eh? Allí estuvieron grupos como los que conformaron actores famosos de la época que después aparecieron en televisión. Empezaron en espacios marginales, pero después se hicieron mediáticos y llegaron a la tele, muchos de ellos, como Batato Barea, Alejandro Urdapilleta, Tortonese, que ustedes pueden ver y buscar todos estos fenómenos que yo les voy a contar, la mayoría de ellos. Hay registros en YouTube para que ustedes se den cuenta, pueden buscar y pispear y mirotear y explorar. Ellos se agrupaban a veces hacían espectáculos Tortonese, Batato Barea y Urdapilleta, y en general todos los grupos. A veces conformaban grupos más o menos duraderos, otras veces se desagrupaban, hacían otro grupo, o hacían espectáculos unipersonales también. Bien. Otro de los grupos fueron los Macocos, las Gambas al Ajillo, la Banda de la Risa, el Club del Clown. Bien. Se autogestionaban, les digo. Y eran actores que hacían, en un principio trabajaron en lugares marginales, no específicamente teatrales, ¿sí? Todo el fenómeno y la movida ligado a la cultura nocturna y juvenil de la época. Y se caracterizaba, a ver, cada grupo tenía su momento, tenía su poética distinta, tenía sus formas de actuación, tenía su estilo, su temática distinta, pero coincidían en algunas cosas. En primer lugar, casi todos ellos trabajaban con poéticas y modelos que promovían la experimentación actoral y la experimentación escénica. Cuando eran en cafés y en lugares de diversión y distracción en general, lo que incorporaban eran insumos, ingredientes poéticas populares, pero a medida que fueron llegando algunos de ellos a espacios, digamos, del teatro de arte, fueron incorporando componentes de la, entre comillas, alta cultura. Y entonces también fue un momento de entrada en la Argentina, de una entrada abrupta y rotunda de un montón de experimentaciones escénicas y actorales que se venían desarrollando en el mundo. Empezaron a viajar a la Argentina formadores de actores que promovían distintos métodos, que en general eran muy variados, y acá domina la multiplicidad, como dijimos, ¿sí? Pero tienen algo en común. En general se trataba de poéticas de la actuación poco ilusionistas, ¿sí? El naturalismo en la actuación que se había impuesto en la Argentina en los años 60 y había sido la poética de la actuación dominante, es cuestionado por estos actores que empiezan a incorporar distintas técnicas y a mezclarlas, ¿sí? A medida que hacían cursos, talleres, workshops, en esa época se le llamaba distinto, clínicas, con directores famosos o actores que venían, bueno, a ver, qué tipos de técnicas muy anti-ilusionistas, físicas, corporales, ¿no? Alejadas de la producción de ilusión de realidad propia del naturalismo, fueron practicando, bueno, circo, el clown, es decir, payaso, técnicas de clown moderno, mimo, danza, acrobacia, eh, ¿qué más? Teatro antropológico, eh, técnicas orientales, kabuki, y a partir de todo eso fueron desarrollando, bueno, un enorme potencial de mezcla también de poéticas. Entonces, digamos que el fenómeno estaba marcado por la experimentación escénica y actoral más que la experimentación dramatúrgica. Casi todos estos fenómenos de mediados y fines de los 80 ponían el énfasis en el teatro no es literatura. Entonces, en general no trabajaban, cuando había palabra, muchos espectáculos no tenían palabra. Eran espectáculos muy físicos, ¿sí? De imagen, teatro corporal, teatro acrobacia, teatro callejero, mucho circo.
Y cuando había componente textual, incluso poético y con onda, por supuesto también, con onda literaria también, pero en general lo traían no de textos dramáticos ya armados, no montaban obras específicamente teatrales en general, a veces sí, pero no montaban obras específicamente teatrales, a veces escenitas, ¿no? Pero muy retocadas, muy transformadas, muy adaptadas. Pero también adaptaban obras o poemas o textos narrativos, sí, trabajaban con muchísima libertad. Entonces eran poéticas que ponían el énfasis en lo escenocéntrico, tenían un énfasis escenocéntrico, querían decir muy enfáticamente el teatro no es literatura, el teatro no es lo que hace el dramaturgo, el teatro es lo que hacen los actores sobre un escenario, ni siquiera el teatro es lo que hace el director, no, el teatro son lo que hacen los actores, trabajaban por la autonomía y por la centralidad del actor dentro del campo teatral y del hacer teatral. Y en general era un teatro muy poco solemne que se alejaba de los estándares y de los modos que estaban ya a los que estaba acostumbrado el público porteño como el teatro de teatro abierto, ¿no? Ese teatro de teatro abierto que era un teatro comprometido, que luchaba por algo más allá de lo artístico, solemne y serio, ellos se alejan, haciendo un teatro desaforado, eh, irreverente, provocador, muy poco solemne. Tanto es así que considera, a primera vista, se trataba de un teatro posmoderno y muy opuesto, muy descomprometido. Después empezó a entender que ese era un teatro también muy político, que había, por ejemplo, un gran compromiso, entre comillas, porque, digamos, no son actores que trabajaran por el compromiso. No los guiaba el compromiso, eran muy irreverentes, pero había una tendencia política, había una pulsión política que tenía que ver muchísimo con las políticas de género en muchísimos casos. Estamos hablando por ejemplo, de estas mujeres, las gambas al ajillo, que largaron una onda feminista y una fuerza del papel de la mujer sobre el escenario muy fuerte, y estamos hablando de estos travestis o trans que aparecían en el escenario mostrando sexualidades disidentes que hasta hacía muy poquito eran perseguidas y seguían siendo perseguidas por la policía. Siguieron siendo perseguidas durante un tiempo, aún después de 1983. Y salían en los teatros, en los cafés, y después llegaron a la tele, junto con Antonio Gasalla, por ejemplo, que los invitó. Bueno, fue famoso Batato Barea, que murió de HIV, no me acuerdo exactamente en qué año, creo que a principios de los 90 o fines de los 80, y después de que él era famoso haciendo todo espectáculo con Alejandro Urdapilleta y Tortonese, este, se operó se puso implantes, ¿no? Y salió en el escenario mostrando sus tetas nuevas, fue toda una provocación y un escándalo, y bueno, y finalmente también murió de HIV, así que eso, digamos, lo terminó convirtiendo en un mito, ese tipo de muerte que experimentó, más allá de todos sus dotes y de todos los espectáculos con los que entretuvo, a veces, ojo, cuando yo digo muy poco solemne no quiere decir que fueran todo el tiempo de risa, sí, había mucho humor, pero a veces también había momentos de drama en sus espectáculos o de seriedad. Lo que pasa es que también de una manera muy irreverente, muy provocadora, muy de desafiar todos eh, todos los tabúes. Eh, y después se fue viendo claramente que eran fenómenos claramente políticos, lo que pasa es que no desde la figura del intelectual sartreano, que era la que había dominado en el realismo reflexivo y finalmente también en el corrimiento de la neovanguardia hacia poéticas más fácilmente aprehensibles como críticas del contexto inmediato. Así que bueno, se oponían de alguna manera o colapsaban estas poéticas, chocaban con las generaciones anteriores
y chocaban con ese modelo, ¿no?, de teatro abierto. De hecho, ellos muchas veces lo expresaban de manera contundente y clara. Somos nuevos, no tenemos nada que ver con lo que venían haciendo. Otra de las prácticas que llamó mucho la atención en la época fue la de un grupo famoso en ese momento, y además integrado por teatreros que luego desarrollarían una labor individualmente también muy, muy conocida, muy, muy consagrados todos, que fue el periférico de objetos. El periférico de objetos, su núcleo central, dentro del cual estaba alguien que después desarrolló una labor como dramaturgo muy importante, a ver, a la par y después, que es Daniel Veronese, junto con gente más joven, de generaciones posteriores, como García Huevi, Alejandro Tantanián, esporádicamente entraba y salía en el grupo, y algunos otros. El grupo tenía su movilidad, el periférico de objetos, aparecieron en el escenario haciendo, en primer lugar, una versión de Ubu Rey de Alfred Jarry, y su obra más célebre, todas fueron muy conocidas y muy celebradas en la época. Su obra más célebre fue, sin embargo, Máquina Hamlet, que era una versión, una adaptación de un texto famoso de un dramaturgo alemán, que es Heiner Müller. Bueno, hicieron Máquina Hamlet de Heiner Müller en 1995. Fíjense, ya estamos metidos en los 90. Bueno, pero esto era un teatro ya mucho más, ya no había acá humor, pero sí seguía siendo poco solemne, porque se notaba que era un teatro político crítico, pero el mensaje volvía a ser muy ambiguo, son obras muy polifónicas, en las que el espectador tenía que jugar un rol muy activo para descubrir lo que se estaba diciendo. Y en este caso un teatro muy intelectual. Eh, Más que, bueno, acá la técnica que ponían en juego era de teatro de títeres, pero un teatro de títeres muy particular, muy moderno y muy de experimentación, que consistía en que los manipuladores de los títeres, actores que a veces también se ponían caretas, máscaras y actuaban, son maravillosas las máscaras, pueden ver un poco también de esto, ¿no? Se ponían caretas y también por momentos actuaban, pero la onda, digamos, el proceder fundamental era que los actores manipulaban muñecos, con las manos, y se veía a la vez, el manipulador no se ocultaba. ¿Eh? Entonces se veía a la vez el manipulador y el manipulado. Y de alguna manera entonces, por esa forma de funcionamiento, por esa forma de montaje, generaban el sentido de manipulación, de sometimiento, de poder, porque hay, bueno, un muñeco que es manipulado por alguien a quien vemos ejercer la manipulación. Y sus obras, bueno, eran muy, muy, muy vanguardistas. Pueden mirar fragmentos de Máquina Hamlet, y les recomiendo buscar uno en el que aparecen las máscaras de ratas. Y fíjense la sensación de terror que produce la obra, ¿no? Acá, bueno, aunque no fuera una representación directa y una discursivización y tematización explícita de los tiempos y del horror de la dictadura, queda un poco como ese halo. No solamente del horror de la dictadura, sino del horror que hay en las relaciones sociales, del horror que... Bueno, Veronese fue uno de los discípulos dilectos y más claros de Griselda Gámbaro. Eh, Así que bueno, pueden explorar un poquito, pueden mirar. No creo que nos vayamos a dedicar a estas obras de los 80 porque es teatro perdido, como lo llama Dubati. El texto de Máquina Hamlet es el de Heiner Müller. Luego la puesta en escena hay descripciones, pero no se pueden, no es muy fácil abordar esos espectáculos. Pero les quiero contar también que poco a poco va tomando cada vez más importancia la vuelta de la palabra dramática sobre el escenario, y uno de los
principales grupos, el de los principales productores, gestores que tuvieron que ver con eso, fue Ricardo Bartís. Ricardo Bartís, además, es importante que lo retengan porque fue un gran formador de las nuevas generaciones, de las generaciones de jóvenes que empiezan a producir en los años 90 y después. Sigue formando mucha gente en su escuela que se llama, recibe el nombre de Sportivo Teatral. Ricardo Bartís, entonces, empieza a aparecer en la escena porteña a mediados de los 80, con obras como, por ejemplo, una versión muy libre y muy significativa en relación con la historia argentina de Hamlet, poniendo textos de Pavlovsky. Él hereda muchas cosas de Pavlovsky, del psicodrama de Pavlovsky, ¿no? De ese trabajo de grupo que Pavlovsky hacía, no específicamente para montar obras de teatro, sino en su faceta clínica, porque Pavlovsky era un psicoanalista, siempre trabajó a mitad de camino entre el teatro, la clínica psicoanalítica y la política, que siempre le interesó, por supuesto, y en la que siempre intervino. Entonces es un teatro que tiene esas tres dimensiones, el de Pavlovsky. Y en sus talleres de psicodrama, que eran más bien terapéuticos, no eran para mostrar obras, dejó mucha impronta del trabajo de grupo y del sacar aspectos del inconsciente y del inconsciente colectivo, si se quiere de alguna manera, a través del trabajo grupal. Bueno, esto dejó mucha huella en Bartís porque Pavlovsky trabajó directamente con Bartís y a través de Bartís, que fue uno de los principales maestros de las nuevas generaciones, llegó la impronta de Pavlovsky y del psicodrama a todo el nuevo teatro de Buenos Aires. Entonces, bueno, una obra emblemática, yo acá les he puesto grupos emblemáticos, actores emblemáticos y dos obras emblemáticas de las nuevas generaciones, que son Máquina Hamlet del 95 y Postales Argentinas del 88. Postales Argentinas era una obra de dramaturgia grupal. La hicieron entre Ricardo Bartís, que era el director del grupo, Pompeyo Audibert, que luego va a tener su producción personal, ¿no? Propia, también de teatro muy generado a través de lo grupal, y María José Gavín, que también era una actriz de la época. Entonces generaron la dramaturgia a través del trabajo grupal, tomando materiales de otros textos, hay muchas citas de Borges, hay mucho trabajo literario en los diálogos de esta obra, que está publicada y se puede leer, aunque es un texto que se lee muy raro, porque no, a ver, todavía, aunque hay un trabajo literario y todo, no tenían la idea de publicar y todavía persisten los gestos antiliterarios en Bartís, ¿m? Y en este grupo. Todavía hasta hoy persisten. Después de que publicó un libro de él con textos ensayísticos y con algunos guiones muy desprolijos y muy poco preparados para la lectura. Es como simplemente un registro de lo que pasó en 1988. Vale la pena leerlo igual porque es una obra, eh, un hito de las nuevas generaciones, del teatro de la posdictadura. Pero se supone, cuenta Dubati, que la obra no estaba escrita, ellos se aprendieron el guión haciéndolo y ensayando la obra, y Barti se la dictó a Dubati. Bueno, entonces Postales Argentinas, entre otras obras de Bartís, también son importantísimas de la época, y esta dinámica que se asienta mucho, que se difunde a partir del Sportivo Teatral de Bartís, el trabajo de grupo, ¿ah? Que consiste en producir, ir produciendo, ¿ah?, la dramaturgia con la coordinación de un director, ¿eh?, que después firma como director, que en este caso es Ricardo Bartís, va a dejar muchísimas huellas en las producciones de los nuevos creadores, aun cuando no trabajen siempre en grupo, pero sí lo suelen hacer bastante. Eh, ya les digo, si hay dos grandes maestros de las nuevas generaciones, más allá de muchos otros, ¿no? Una característica del teatro es que el teatro, a diferencia de la literatura,
se aprende en general colectivamente. Incluso los dramaturgos toman muchos talleres. Ojo que la literatura también se aprende colectivamente y se aprende de otros, porque se aprende leyendo lo que escribieron otros. Pero en el teatro hay mucho trabajo, a ver, hay reconocimiento de maestros. Y si hay dos grandes maestros de las generaciones de las que nos vamos a ocupar de ahora en más, son Ricardo Bartís en formación de actores y de actores generadores de dramaturgia, actores creadores de dramaturgia, y Mauricio Cartún con sus talleres de dramaturgia. Ambos formaron y por ahí pasaron los grandes nombres de las generaciones que empiezan a surgir a partir de los 90 y después. Bueno, esto es un panorama entonces de las líneas, de las tendencias que tomaron y que fueron muy visibles durante los 80. Y los 90, en medio de cierta inquietud de parte de algunos críticos y de parte del campo teatral, que decían, bueno, ¿y los nuevos dramaturgos cuándo aparecen? ¿Cuándo aparecen? Bueno, ya estaban ahí escribiendo, por ahí escondidos. Lo que pasa es que no llegaban a los escenarios porque el fenómeno que buscaba la gente no era específicamente la nueva dramaturgia en los 80 y porque seguían muy afirmados los dramaturgos ya consagrados y llegando al escenario y siendo elegidos por los directores consagrados. Entonces no llegaban a escenarios visibles, pero ya estaban ahí escribiendo, estaban agazapados, estaban esperando el momento. Y ese momento empieza a llegar a principios de los 90, de a poco, cuando empiezan a aparecer algunos directores, jóvenes también, que se empiezan a interesar en las obras de estos dramaturgos nuevos, y finalmente cuando ellos mismos empiezan a hacer cargo de llevar sus propias obras a la escena, haciendo algo que no habían hecho tan sistemáticamente los dramaturgos de los 60, los dramaturgos que emergieron en los 70 y los dramaturgos que habían emergido a principios de los 80. Pero me fui muy allá, vamos de a poco. Empiezan a aparecer y ya había, como les digo, muchos dramaturgos a la espera de directores interesados en sus obras, ¿sí? Algunos de ellos empiezan a estrenar alguna que otra obra a principios de los 90, como Rafael Spregelburg, que ganó el Premio Nacional de Dramaturgia, muy jovencito, a los 20 años, 19, con su primera obra. Mientras estaba en el taller de Bartís, hacía también el de Cartoon, y con Cartoon escribió una obra que Cartoon le dijo, che, está buena, tenés mucha pasta de dramaturgo. Tenía 19 años, algo así, cuando la escribió. Nació en 1970, Spregelburg. Así que estamos hablando en el 90 ganó el premio, creo, si no me, bueno, por ahí. La obra se llama Destino de dos cosas o de tres. Es una obra que él ahora juzga de infantil, de inmadura, porque eran sus primeros pasos. Y es una obra que tiene todas las formas, los procedimientos, los tics del absurdo. De un absurdo no necesariamente gambariano, se parece, le diría un poco más incluso al absurdo europeo, a Beckett, a Ionesco. Eh, Aunque sí, por supuesto, dentro del campo teatral, en esas primeras obras, él y varios de los que empiezan a producir en esa época pueden ser señalados como herederos de la neovanguardia, herederos de Gámbaro, herederos de Pavlovsky. Todos tendían a tomar esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué sería así? ¿Y por qué tendía a verse eso como novedad y como la irrupción de algo innovador en esa época? Porque de alguna manera la tendencia absurdista, digamos, ese teatro que en un primer momento, aunque estuviera y tuviera mucha representación de lo que pasaba en la realidad social argentina, el teatro de Gámbaro, por ejemplo, de los 60, 70, era un teatro que estaba muy volcado hacia la producción de innovaciones estéticas, ¿sí? Como teatro de nueva vanguardia era como su impulso primordial. Y ese espíritu, ese impulso,
había sido, de alguna manera, luego, no abandonado, pero subordinado a imperativos que se hacían cada vez más urgentes en la sociedad argentina y que terminaron de alguna manera acercando esa dramaturgia absurdista a finalidades que de alguna manera son más afines al realismo. El compromiso, la crítica, la denuncia, incluso la representación de lo que está pasando para pensar ahora ya lo que es urgente pensar en este momento de estallido político, estallido de violencia alrededor de la política, de proyectos inconclusos, de proyectos que no se pueden desarrollar por la represión, de muerte, de detenidos, de desapariciones, ¿m? De bombas. Bueno, en medio de todo ese panorama, entonces, sin abandonar los procedimientos de vanguardia, de alguna manera toda esa línea más ligada, más volcada a la experimentación estética, a la generación de la novedad, a la ruptura, ¿eh? A la ruptura radical, va subordinando ese impulso estético a otras necesidades, ¿sí? Y entonces, de alguna manera eso, esto es una hipótesis, puede haber parecido para las nuevas generaciones algo que todavía estaba disponible entre los procedimientos estéticos para generar novedades en esta época. Retomar esa tendencia que de alguna manera había sido interrumpida por las necesidades, por las urgencias sociopolíticas. Entonces, generan la imagen de novedad y son identificados al principio como herederos de la neovanguardia y como una vuelta hacia un teatro absurdista o expresionista o neovanguardista más lúdico. Bien, entonces empiezan a aparecer estos dramaturgos, empiezan a aparecer muchos. Y me voy a centrar en 8, porque me voy a centrar en un fenómeno que fue el que, digamos, atrajo más atención del campo teatral y que se terminó convirtiendo como una especie de coágulo, de emblema de la nueva dramaturgia de los 90, se terminó convirtiendo como en representativo de todo lo que ocurría, aunque ellos trataron de evitarlo porque ellos mismos sabían y decían, hay mucha otra gente que está produciendo, hay muchos grupos, hay mucha gente. Bueno, pero fueron los que llegaron a la prensa, dieron entrevistas en todos los medios, fueron reclamados por los críticos, por los entrevistadores, y bueno, fueron las caras más visibles de la nueva dramaturgia de los 90. ¿Qué es lo que pasó? Hacia mediados de los 90, el director del Teatro San Martín, ¿no? Teatro oficial más importante de la Argentina, era Juan Carlos Gené, ¿no? Un dramaturgo, director, actor canonizado alrededor del realismo, ¿no? Los que manejaban en ese momento eran todos los que tenían un enorme capital simbólico y un enorme, digamos, respeto ético, porque se lo habían ganado alrededor del fenómeno de teatro abierto y por todo su compromiso de tantos años luchando, ¿m? Para poder decir en la Argentina lo que no se podía decir, etcétera, ¿sí? Gámbaro también, pero bueno, todos estos dramaturgos realistas se habían asociado muy corporativamente en, en un grupo que se llamaba la Somigliana. Habían tomado el nombre de uno de los realistas, de uno de los primeros realistas que se había muerto, que era Somigliana. Entonces se habían asociado ahí, manejaban el Teatro del Pueblo. Y Juan Carlos Gené estaba dirigiendo el Teatro San Martín también. Bueno, entonces en el Teatro San Martín había una comedia juvenil. Y a Juan Carlos Gené se le ocurre la idea de que esos actores de la comedia juvenil hicieran obras escritas por dramaturgos jóvenes también. Entonces le ocurre generar un taller para dramaturgos jóvenes, una escuela para dramaturgos jóvenes que tuvieran que aprender y que fueran enseñados por ellos, que eran los maestros consagrados del realismo y tenían todo ese halo ético de teatro abierto. Bueno, y los convoca. Y convocan nombres que ya estaban sonando en el ambiente. Son 8.
a los que convoca. Carmen Arrieta, La única mujer, Alejandro Tantanián, por ahí le suena, hoy director del Teatro Cervantes, dramaturgo, director, actor, cantante, digamos, un hombre del espectáculo consagrado ya. Alejandro Tantanián, Rafael Spregelburg también, consagradísimo, Alejandro Robino, que ha seguido produciendo hasta hoy, Javier Dolte, o Daulte, como le quieran decir también, conocidísimo, Alejandro Zingman, ha seguido produciendo hasta hoy también, Jorge Leyes, y no estoy alcanzando a ver el nombre del último, Ignacio Apolo, que también ha seguido produciendo hasta hoy, también es muy conocido. Bien, estos eran los 8 dramaturgos. Y el último se me cortó un poquito, así que no sé si se alcanzó a escuchar, Ignacio Apolo. Esos eran los 8 dramaturgos convocados al taller del San Martín. Y Juan Carlos Gené, director del San Martín, convocó como maestros de ese taller a 2 compañeros suyos de la Somigliana, 2 compañeros suyos en las filas del realismo reflexivo, Roberto Cosa y Bernardo Carey. Y la repercusión, la reacción de los jóvenes no fue de reconocimiento, no fue la que ellos hubieran esperado, no hubo no sé si reconocimiento de magisterio, pero no fue una actitud dócil. Digamos que estos jóvenes, y algunos no tan jóvenes, porque Javier Dolte había nacido en 1960, lo que pasa es que como era el más grande de estas nuevas generaciones, el mayor de este grupo, le había costado más tiempo, venía ya desde los 80 con sus textos tratando de que les dieran bolilla a algún director, ¿eh? Y es porque escribía cosas muy distintas a lo que se usaba escribir. Entonces venía recorriendo y tratando de llegar y no lograba. Entonces, la verdad no era tan joven ya en este momento. Javier Dolte tenía el 60 al 95, tenía 35 años. No era ningún pibito. Entonces, bueno, ellos notaron como que el trato, como que los infantilizaban, como que el trato que les daban era ustedes escriben textos jóvenes para gente joven. Sintieron que no se respetaban las diferencias de los procedimientos creativos que ellos sentían como propios, que tendían más a la experimentación, a los procesos largos, a no saber de qué iba. Entonces les pidieron, por ejemplo, una sinopsis. Ellos alegaron que no podían presentar una sinopsis porque ellos seguían procesos creativos, trabajaban con la incertidumbre y no sabían a dónde iban a llegar sus materiales. Les arguyeron que les faltaba frescura, juventud. Ellos dijeron que bueno, que no tenían tanta frescura y tanta juventud porque sus generaciones habían heredado cosas terribles. Bueno, la cuestión es que hubo un choque muy grande intergeneracional. Los mayores no lo pudieron procesar como una dinámica habitual, esperable, y entonces Juan Carlos Gené cerró el taller, lo disolvió. Ellos, los 8, lejos de desilusionarse, decidieron seguir juntándose, funcionar como un grupo autogestionado. En un momento pensaron llamar a otros coordinadores como Griselda Gámbaro o Ricardo Monti o Mauricio Cartún, pero después decidieron seguir trabajando solos, hacer un trabajo entre pares, un trabajo orientado por los lazos fraternales, más que por la relación más que por una relación entre hijos y padres o hijos y abuelos, como ellos lo definieron después. Ignacio Apolo dijo varias veces en varias entrevistas, y varios de ellos, por su cuenta, empezaron a pensarse a sí mismos como parte de una generación. Justamente, al haberse juntado con géneros,
Se identificaron entre sí y empiezan a pensar los problemas propios de su generación. Se produce una identidad generacional, ¿eh? Una fuerza muy grande y se empiezan a contaminar en sus procesos creativos, en sus ideas, en sus inquietudes, ¿sí? Más allá de que las obras y las tendencias de cada uno fueran muy diferentes, ¿eh? Porque ni siquiera eran todos tan seguidores de la neovanguardia como parecía a primera vista. Eh, entonces, siguieron autogestionándose y se pusieron como nombre Carajají, que es un acróstico formado por las iniciales de los 8 nombres de pila y aparte tiene, digamos, una resonancia revulsiva, provocadora, de vanguardia. Fíjese, Carmen Arrieta, A de Alejandro D'Artagnan, R de Rafael Spregelburg, la A de Alejandro Robino, J de Javier Dolte, la A del otro Alejandro, Alejandro Zingman, la J de Jorge Leyes y la I de Ignacio Apolo. Carajaji. Y con esa onda que tenían y que fueron gestando, consiguieron el apoyo de una institución que en ese momento dirigía Jorge Dubati, que era muy proclive a acoger todos estos proyectos juveniles y estas improntas de ruptura, y fueron entonces apoyados por el Centro Cultural Ricardo Rojas para publicar inicialmente esas 8 obras que habían empezado a producir ya en el taller de San Martín en 4 fascículos de un diseño muy original, muy prolijo, muy lindo son los 4 fascículos. Fíjense que cada uno tiene en cada uno se recogen 2 obras, las 2 obras de los autores cuyas iniciales forman la sílaba, cara, ja, ji, y tienen un color diferente y en cada uno aparece uno de los signos de la baraja española. Bueno, sacaron esos 4 fascículos y siguieron trabajando juntos un poquito más. Carmen Arrieta se fue, de hecho su obra de ahí es muy consistente, pero ella dejó la dramaturgia, no siguió. Jorge Leyes se fue un poquito después también, no siguió produciendo, a pesar de que tuvo mucho éxito y mucho impacto con esas obras y un par de obras posteriores, pero también se terminó yendo después de la creación dramática. Los otros sí siguieron produciendo. Y luego sacaron 7 de ellos un libro que se llamó La Disolución. Y ya pensaban disolverse porque no les había gustado cómo se habían convertido en un emblema de la nueva dramaturgia. Se empezaron a gestar miradas cruzadas de parte de otros colegas en el campo teatral y se disolvieron, pero muchos de ellos siguieron trabajando juntos y de hecho después, por ejemplo, Javier Dolte, Alejandro D'Artagnan y Rafael Spregelburg hicieron muchos proyectos juntos a lo largo de su carrera, pero uno de los más importantes fue una obra escrita a 3 manos y dirigida por los 3 y actuada por uno de ellos, que es Rafael Spregelburg, que fue también muy emblemática, un hito también de las nuevas generaciones que se llama La Escala Humana. Esa obra fue estrenada en el 2000, tiempo después, ¿no? Cuando ya habían asumido todos ellos el hábito de autodirigirse o de escribir ya con los actores con los que estaban montando una obra. Bueno, entonces hicieron esto. Por su oposición, fíjense, por la oposición de todo este grupo con los gestores del realismo, se los tendió a identificar como herederos de la neovanguardia. Y además varios de ellos tenían en sus obras procedimientos, eh, formas propias de la neovanguardia. Javier Dolte un poco, Rafael Spregelburg fundamentalmente, ¿sí? Y se tendió también a tratar de categorizar sus obras, entenderlas, comprenderlas en la tradición del teatro argentino a través de las categorías que provenían de las poéticas de los 60. Si no eran puramente formas absurdistas, eran mezclas de absurdismo con realismo o de procedimientos expresionistas y reales. Se tendió a usar las mismas categorías. Pero pronto empezaron a demostrar que no eran tan herederos de los
dramaturgos de los 60 y de esas líneas poéticas que se habían iniciado en los 60, aunque por supuesto siguieron produciendo, generando productividad en la dramaturgia de estos autores, pero cuando empezaron a adoptar nuevos procesos, nuevos protocolos, nuevos modos de producción ligados a la experimentación escénica y actoral, empezaron, en vez de actuar como dramaturgos de escritorio, como habían hecho hasta acá, ya en el momento en que estaban gestando el Carajají, en que estaban en las reuniones del Carajají, varios de ellos empiezan a montar sus propias obras. Y luego, ya hacia el 2000, empiezan a dirigir junto con los actores, a escribir, perdón, mientras dirigen los ensayos de los actores, tomando materiales que se van generando en los ensayos o escribiendo a medida que van descubriendo de qué se trata la obra, con los actores para los cuales esa obra está siendo escrita. Esos modos de producción luego se generalizaron y entonces se empezó a entender que más que tratarse de un renacimiento de la dramaturgia a la manera de los viejos dramaturgos de los 60, de los 70, se trataba de una nueva dramaturgia, sí, a veces se para, entonces no sé si eso queda, no importa, me están dando un poquito mal esto, no importa. Se trataba de una nueva dramaturgia, sí, pero que no se oponía a los procesos de experimentación actoral y escénica inmediatamente anteriores, sino que los recogía. Y de hecho varios de ellos empezaron a señalar que sí, que tenían herencias en la dramaturgia eh, neovanguardista, pero que la mezclaban y la podían mezclar con todo, y que en realidad ellos se sentían herederos de la movida del fenómeno del paracultural, de los actores irreverentes, de los actores poco solemnes, de esos grupos que irrumpieron en los 80. Se empezaron a considerar herederos de quienes eran en realidad sus propios congéneres, un poco mayores que ellos, pero que podemos identificar y vamos a tratar de explicar como miembros de las mismas generaciones de posdictadura. ¿eh? Eh, Más allá de eso y de que los empezó a unar este, un modo de producir que se empieza a volver bastante general y además se empieza a difundir en quienes siguieron apareciendo en el campo teatral, ¿sí? Porque también fueron formados por Bartiz o porque ellos mismos luego empiezan a tener sus talleres y formar gente, ellos mismos y otros dramaturgos de esta época, eh, se empiezan a hacer muy, muy, muy frecuentes en el campo teatral estos modos de producir que tienen que ver con la escritura al pie del escenario. Los dramaturgos, por supuesto que sigue existiendo y ellos mismos siguen a veces practicando el escribir una obra que les encargan en Europa, sin tener en cuenta a los actores. Pero como ya desarrollan esos procesos de manera frecuente, ¿eh? Digamos, están procesando todo el tiempo materiales que salen de los procesos grupales. ¿Ah? Lo cual significa también generar, digamos, dramaturgia a partir no de lo que me pasa a mí mismo y a mí solo, sino de lo que le pasa a otros. ¿Ah? Nutrir la dramaturgia, alimentar la dramaturgia de un autor individual que hace de coordinador, porque sí, ellos escriben, recogen los materiales, pero está alimentada de lo colectivo, de lo grupal, de lo social. ¿Sí? Bien, esto tenía mucho que ver con lo que venía pensando Pavlovsky sobre los imaginarios sociales y sobre el psicodrama y lo que hacía con esos grupos. Es una herencia que va derivando y va generando estas otras líneas que ya no son específicamente lo mismo que hacía Pavlovsky, pero que están como irrigadas de de ese espíritu, de esa impronta.
Bueno, creo que, bueno, más allá de eso, el asumir estos fenómenos y el hecho de que cada dramaturgo escriba junto con otra gente hace que se vayan complejizando, hibridando y diversificando cada vez más sus poéticas. De tal manera que uno de los rasgos del nuevo teatro de la postdictadura, tal como lo define Dubati, es la multiplicidad. ¿Ah? Ya no hay poéticas dominantes, ya no hay dos líneas o dos carriles que podemos señalar como poéticas dominantes. No podemos explicar las obras a partir de pocas categorías porque lo que hay es multiplicación. Cada maestrito con su librito, dice Dubati. Hay una enorme multiplicidad que va aumentando a medida que van llegando nuevos dramaturgos y nuevas dramaturgas a la producción teatral. Que además van llegando todo el tiempo, porque en realidad a veces un actor hace dramaturgia y otras veces funciona como director y otras veces funciona como actor y otras veces hacen dramaturgia. Todo el tiempo aparecen nuevos dramaturgos que no son dramaturgos que siempre escriben, sino que son actores que producen dramaturgia. Mm, Y es tan amplio el fenómeno y tan grande que ya cuesta contar cuántos dramaturgos hay. ¿Ah? Cualquier persona dedicada al teatro puede en algún momento asumir el rol de dramaturgo o de dramaturga. Claro que hay algunos que lo hacen sistemáticamente, pero como les digo, generalmente tampoco son solo dramaturgos, por lo menos son también directores. En general, esto se volvió el modo de producción dominante y se empezó a diversificar muchísimo la variedad de poéticas. ¿Sí? En estos mismos creadores, algunos de los cuales vamos a retomar la próxima clase, y en los que siguieron. Perdón, corrijo algo, dije que Javier Dolte había nacido en 1960, no, en 1963, o sea que al momento de los talleres del Carajají tenía entre 32, 33, 34 años. Bueno, muy bien, entonces, tal como lo caracteriza Duati, es bastante difícil definir el nuevo teatro, más allá de por la irreductible multiplicidad. Es decir, se caracterizaría en sentido negativo porque ya no es tan sencillo como en ciertas manifestaciones del pasado utilizar una cantidad manejable y limitada de categorías que permitan abarcar la producción. Habría una hipermultiplicación de poéticas y de posibles y de posibilidades. Y eso es lo que lo vendría a definir. Más allá de eso, que es cierto, y que cada vez es mayor esa multiplicidad, va siendo mayor, se caracteriza porque empiezan a, dice Dubati, estos dramaturgos, a beber de cualquier fuente. Se empiezan a alimentar de cualquier intertexto. Empiezan a llevar al teatro cualquier estímulo, no solamente los estímulos teatrales, no solamente se alimentan de poéticas teatrales del pasado argentino, que pueden mezclar, hibridar muchísimo con esa manera de trabajar las relaciones transtextuales propias de lo posmoderno, porque sí, tienen rasgos posmodernos, ¿no? Tienen varios rasgos posmodernos en general, sino también de cualquier ciencia, de cualquier discurso, de cualquier estímulo que circule en cualquier arte, en el cine, en la serie de televisión, en el discurso científico, el discurso filosófico, cualquier cosa puede ser tomada y apropiada con ese modo de intertextualidad tan característico de lo posmoderno por estos dramaturgos, lo cual hace también que se multipliquen las poéticas. Pero sí podemos ir tomando también ciertos rasgos en común. Uno es el modo de producir, al que me referí. Suelen ser dramaturgos que en algún momento por lo menos emprenden la escritura al pie del escenario, en vez de trabajar en soledad como escritores, que desempeñan en general más de un rol dentro del hacer teatral. No son exclusivamente dramaturgos. Muchos de ellos también dirigen, algunos también actúan, otros también pueden ser escenógrafos, pueden ser... Bueno, esto tampoco es del todo nuevo, por supuesto, siempre ha habido en el teatro esto,
pero se empieza a volver mucho más frecuente que unas décadas antes. Y, y más allá de eso, sí, hay muchísima variedad de poéticas, ¿sí? Más allá de que al principio muchos hayan parecido por tomar muchos procedimientos de las neovanguardias, después se empiezan a diversificar y a hacer con esos estímulos iniciales, hacer con esos estímulos iniciales las trayectorias más variadas. Pero con el tiempo empieza a surgir una categoría que se hace muy famosa y que empieza a marcar luego una nueva polarización, una nueva gama de opciones que circulan por dos carriles. Esta categoría se empieza a imponer después del 2000. Esta categoría empieza a hacerse conocida y la empiezan a usar los mismos dramaturgos para querer hacer algo nuevo, o la empiezan a usar mucho los críticos para explicar las nuevas formas teatrales, después del año 2000, a partir de un libro de un alemán que se hizo muy famoso, que se llama El teatro postdramático, y su autor es Hans Thies Lehmann. Bueno, esa categoría empieza a aprender y se empieza a difundir mucho para explicar variedades de prácticas teatrales, ya les digo, en las últimas décadas, después del año 2000, porque el libro se publica en 1999 en alemán. Bien, entonces se vuelve a generar, digamos, una polarización de categorías que en este caso será el teatro dramático, aunque eso parezca paradójico y contradictorio, y el teatro postdramático o un teatro de menor dramaticidad, que Hans Thies Lehmann identifica con lo nuevo, en un sentido excesivamente amplio a mi entender, porque tiende a meter todo ahí, y yo lo voy a explicar de una manera un poquito más limitada. Bueno, se empieza a poner muy de moda esa categoría y esa distinción entre teatro dramático, teatro postdramático o teatro más o menos dramático, teatro con mayor o menor carga de dramaticidad, pero también se la puede utilizar y se la suele utilizar en retrospectiva para explicar fenómenos que venían desde los 80, incluso prácticas de la neovanguardia de los 60, porque son en general el teatro postdramático líneas que, beben de las vanguardias y de las neovanguardias. Entonces, para finalizar, voy a terminar explicando en qué consiste esa categoría, porque hay obras de dramaturgos importantes o dramaturgas importantes que se suelen identificar con ella, con un teatro más bien postdramático, como es el caso de las obras de teatro testimonial de Lola Arias. Por ejemplo, Mi vida después, que es una obra muy famosa a la que en algún momento nos vamos a referir, que tiene más bien estas formas. Y que podemos oponer, por ejemplo, en el otro polo a un autor muy novedoso, muy innovador y muy de las nuevas generaciones, que hace un teatro alimentado por los géneros del cine de Hollywood, digamos que su onda particular, su impronta singular, su poética de autor es sumamente singular y consiste en tratar de lograr en el teatro ciertos efectos que solemos identificar como más fáciles de lograr en el cine de Hollywood. Entonces utiliza géneros como la ciencia ficción, el policial, el gore, el terror en el teatro. Y le salen obras entretenidísimas. Es muy entretenido, es un teatro sumamente entretenido, es un buen autor muy inteligente y tiene muchísimo sentido del humor y las historias están muy bien tejidas, muy bien armadas. Es un teatro muy dramático, ¿sí? A pesar de lo innovador. O que innova dentro del drama, digámoslo así. En cambio, en el otro polo podríamos señalar a Lola Aria. Ojo, hay muchísimos otros autores de teatro dramático. Y en el otro polo, de un teatro poco dramático o postdramático, como lo llama Lehmann, podemos señalar como representante o exponente principal a Lola Arias, a quien ustedes también pueden pispear escenitas de mi vida después y darse cuenta un poco de lo que les estoy diciendo y de lo que les voy a explicar inmediatamente. Bueno, para explicarlo, como yo lo había hecho en Española, voy a copiar la filmina del PowerPoint de Española, donde lo había explicado, y donde lo había explicado ejemplificándolo con un autor español
que es Rodrigo García. Ustedes si quieren pueden retomar, si no lo vieron en su momento, pueden retomar ese video para ver más los ejemplos. Pero les dejo simplemente para terminar la filmina donde explico, retomando el concepto de drama, qué sería esto del teatro postdramático que a partir del 2000 se empieza a imponer como una opción. Se empieza luego a surgir estas dos grandes, más allá de dentro de estas dos grandes categorías la variedad es enorme e infinita, pero son dos grandes categorías que en general muchos críticos utilizan eh, para agrupar la producción. Bueno, con esto les dejo la diapositiva de la que les estoy hablando, del PowerPoint anterior, que ustedes si quieren lo pueden retomar para ver los ejemplos o para verlo un poquito más, y me despido hasta la próxima. Muy bien, y ese sentido de postdramático o de un teatro poco dramático, es decir, una práctica escénica poco dramática, aunque no del todo no dramática, porque si ya no pasamos a algo, a un espectáculo absolutamente no dramático, ya lo que tenemos es un partido de fútbol, que es un espectáculo, pero que no es dramático, o una obra de danza pura, no de danza teatro, porque sí, ahí sí hay componentes dramáticos. Entonces, si ya no hay nada de actuación, nada de actuación o de fingimiento, de representación de roles, siquiera de incipientes personajes, aunque sea mínimamente, ya y ya nadie identificaría, nadie le diría teatro. Algo tiene que haber para que le sigamos diciendo teatro, aunque sea poco dramático. Entonces, para explicar eso, yo parto de lo siguiente. Lo explico con este dispositivo. Lo que sería el teatro postdramático o poco dramático, lo explico con este dibujito, con este esquemita. Recordando que solamente tomo ese poco dramático como una disminución de lo propio del drama como modo de representación. Vamos a restringirnos a drama en ese primer sentido que expuse recién. Bueno, si nosotros pensamos entonces, pensemos en el drama. ¿Qué sería lo dramático? ¿Qué sería el drama, según lo que venimos definiendo? Sería un objeto representado, que es la historia, en general una historia ficticia, un objeto representado a lo que nosotros le llamaríamos ahora un plano del contenido, un contenido, el contenido es la historia, fábula o diégesis, representado no por el relato de un narrador, sino por la escenificación directamente, frente a los ojos del espectador. Actores desarrollando sus acciones sobre un escenario, es decir, por un acto de escenificación que implica una acción de parte de actores en presencia del espectador y en presente. Nosotros suponemos que lo que están hablando Otelo con vaya a saber quién, lo están diciendo ahora. Ahora está ocurriendo eso por el pacto que hacemos cuando vemos una obra de teatro. Entonces hay un objeto, un contenido, que es la historia, fábula o diégesis, contada de determinada manera, un objeto y un modo. A la izquierda tengo el objeto o contenido, a la derecha tengo el modo en que ese contenido se representa en el teatro a través de una escenificación. Cuando esos dos elementos, historia, escenificada, se dan plenamente, yo tengo el drama, es cuando se dan plenamente en el medio, justamente, cuando confluyen esos dos elementos y la historia está escenificada y todo lo que está escenificado es la historia ficticia que se me está contando, tengo el drama en su más amplia expresión. Tengo el drama plenamente hablando. La pelota más grande. ¿Qué pasa si esa pelota yo la voy llevando a cualquiera de los costados? A cualquiera de esos dos lados, hacia la izquierda o hacia la derecha.
Fíjense, he armado este dibujito para que ustedes se den cuenta que si yo me voy yendo hacia la izquierda, bueno, yo sigo teniendo historia, pero ya no está escenificada. Bueno, si tengo una historia que ya no está escenificada, lo que ocurre es que está relatada. Me voy acercando al modo narrativo, en realidad. Se va acercando a la narración escénica, a un narrador oral o muchos narradores orales que van contando alternativamente su historia. Se va acercando al modo narrativo, se va alejando del modo dramático de representación que es a través de una escenificación. Sigue habiendo historia, sigue habiendo fábula o diégesis, pero ya no escenificada frente a mis ojos, sino relatada por alguien, por un sujeto que cuente. Claro, lo que pasa es que nosotros en nuestra época, como estamos acostumbrados a hablar de narrativa para un texto publicado como novela o como cuentos, apenas tenemos narrativa oral, la tendemos a llamar teatro, porque hay una persona arriba de un escenario. Pero resulta que si esa persona simplemente lo único que hace es... Hay muchos que hablan de la narración oral, claro, y sí, tienen memoria de que esto existe, por supuesto que sí. Es que si hay un narrador que cuenta la historia él solo, sigue siendo género narrativo, sigue siendo modo narrativo, solamente que oral y escénico, escénicamente, se cuenta. Bueno, si me corro hacia ese costado, entonces va perdiendo la escenificación, la historia ya no está escenificada frente a mis ojos, no ocurre sobre el escenario directamente frente al espectador, sino que es relatada. Y encima, lo que suele ocurrir en estas manifestaciones que vamos a llamar postdramáticas, es que pierde también o se matiza o se esquiva, el carácter ficticio de eso que se cuenta. El actor hace como que no está construyendo un personaje, sino que hace como que, o a lo mejor a veces lo hace en serio, pero uno no termina sabiendo del todo porque hace como que está contando hechos que realmente le ocurrieron. Entonces trata de proponer por momentos un pacto autobiográfico con eso que él cuenta y relata. Entonces cuando la pelotita se va hacia la izquierda, lo que empezamos a tener es narración escénica. Se deja de lado el modo dramático y claro, ya lo que tenemos es un narrador oral que relata una historia pasada. Muchas veces, como les digo, en estas manifestaciones, esa historia incluso abandona el componente ficticio y se presenta como algo que realmente le ha ocurrido a ese actor o a esa actriz. Ahora, ¿qué pasa si yo me llevo la pelotita? Es decir, en esas manifestaciones, fíjense, se los dice el mismo dispositivo, ya es menos dramático. La dramaticidad de ese espectáculo disminuye. Es un teatro menos dramático. La pelotita se achicó. Habíamos hecho el pacto. Mientras más grande la pelotita, más dramático es. Si me corro para este lado, se achica porque se empieza a acercar a la narración escénica o a la narración oral. Ahora, ¿qué pasa si llevo la pelotita para la derecha? También se achica, también disminuye la dramaticidad, también tendría un relato menos dramático. Pero en ese caso, porque la práctica o el espectáculo se va volviendo pura performance. ¿Ah? Ya lo que disminuye es la historia. Ya yo no veo como que no me están contando mucha historia, hay poca historia. Entonces tengo mucha, por ejemplo, algo cercano a la danza, un espectáculo cercano a la danza, y noto que puede haber roles representados o un cuerpo, la expresión corporal, un cuerpo que se mueve. Bueno, según cómo se mueve ese cuerpo, me transmite un estado de perturbación. Imagínense cómo se podría mover alguien ahora para transmitir perturbación. O cómo se podría mover alguien para transmitir que está alegre. Bueno, hay una mínima dramaticidad, hay una mínima representación de roles o por lo menos de estados afectivos. Pero digamos que la historia es muy chiquitita y no se me está contando una historia con su introducción, su nudo y su desenlace. Piensen en prácticas que a lo mejor han visto de danza, teatro o de expresión corporal, ¿eh? En la que predomina todo lo que se hace con el cuerpo, lo visual. Bueno, cuando me corro para este lado, disminuye la historia.
Cuando me corro hacia la derecha, tengo escenificación, tengo práctica escénica, ¿eh? Pero con poca historia. Entonces se acerca a la pura performance, la práctica. El teatro posdramático, básicamente, o poco dramático, como le queramos llamar, consiste básicamente en un procedimiento, en el otro, o en los dos alternados en un mismo espectáculo. El drama disminuye, o la dramaticidad del espectáculo en cuestión disminuye porque la pelotita se fue hacia la izquierda, es decir, tengo más que dramatización de una historia, relato de una historia, narración escénica, o porque la pelotita se fue hacia el otro, es decir, tengo escenificación, pero no de una historia, sino de expresión corporal, cuerpo, movimiento. Entonces, hay menos componente diegético, hay menos historia, o porque se alternan los dos procedimientos. Básicamente eso es el teatro posdramático. El teatro llamado posdramático se hace de una manera, llevando la pelotita más hacia la izquierda, llevando la pelotita más hacia la derecha, o combinando los dos procedimientos a lo largo de una misma obra. Y básicamente eso es la obra de Rodrigo García que vamos a ver. Una combinación de momentos de narración escénica con momentos de performance en las que hay poco componente diegético, aunque sí se insinúan roles. Básicamente, como la historia habla de los temas que tenemos en esta unidad, o de temas cercanos a los que hemos venido tratando en esta unidad, se pueden imaginar qué tipos de movimientos hacen los actores sobre el escenario. Vayan hipotetizando antes de que veamos escenas de la obra. ¿Serán movimientos de alegría o movimientos del cuerpo que transmiten turbación, perturbación, dolor, etcétera?